Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje es maravilloso. Primero porque le presenta aquí a Nicodemo. Este es un gran doctor de la ley entre los fariseos. Viene, se presenta. Primero, luego se va a la noche. Esto quiere decir, queridos hermanos, que Nicodemo está todavía en la oscuridad, está en las tinieblas. Y viene junto a la luz, es decir, viene junto a Jesús. Y además, un doctor de la ley que venga para conversar con Jesús. Y miren justamente lo que le va a preguntar. Fue de noche a ver a Jesús. Maestro, le dice. A Jesús le dice maestro, ¿entendiste? Sin embargo, él es el rabí, el rabino, doctor de la ley es Nicodemo. Sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Importantísimo. Porque entonces quiere decir que él se da cuenta. Quiere decir que Nicodemo, con su sabiduría, con su interpretación, con lo que le escuchaba a Jesús, oye, ella, guapo, este tipo no es cualquiera. Y entonces, por eso que le dice de esta manera. Pero ya nos está diciendo, porque aquí pues tenemos el problema siempre entre el judaísmo y el cristianismo. Este que es judío plenamente, Jesús que representa a la comunidad cristiana en este diálogo. El judaísmo que viene y está hablando con el cristianismo y le está diciendo al cristianismo: Jesús, verdaderamente, lo que tú enseñas, tú has venido para enseñar. Lo que el cristianismo nos presenta entonces es una enseñanza pura que viene de Dios. Eso es lo que está queriéndole decir a esta comunidad primitiva, porque todos los que están viniendo al cristianismo provienen del judaísmo. Por eso se dice judeo-cristiano. Y por eso este lenguaje hay que entender muy bien cuál es el trasfondo. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Quiere decir entonces que aquí lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, es la actitud, la mentalidad, desde donde nosotros damos los pasos para entender lo que Dios nos está diciendo. Va evalañan de yara esa caña de hina lleva peñe erubibe va evalai propuesta va evalai evangelio. Y eso le dice: te aseguro que el que no renace de lo alto, desde Dios, desde lo esencial y fundamental. Porque el judaísmo tenía más bien los fariseos, etcétera, muchas reglas, normas, mandamientos, y simplemente también nosotros podemos quedarnos en eso. Las reglas, las normas nos tienen que ayudar, son muletas para que nosotros podamos seguir a Jesucristo. Nada más que eso, seguir. Pero una vez que vos tenés dentro de vos estas leyes impregnadas en tu corazón, entonces vos vas a actuar en concordancia a lo que vos tenés ya, pero dentro de tu corazón. Entonces los mandamientos de Dios, ¿verdad? Como dice el joven rico. No, eso yo de joven yo ya he practicado todo, o sea que ya hace parte de su vida. Y entonces, así, le dice Nicodemo entonces:
si ustedes no nacen, te aseguro que el que no renace en lo alto no puede formar el reino de Dios, porque yo vine a predicar el reino de Dios. Pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede volver al seno de la madre? Esto es lo que se llama la ironía joánica, ironía. Porque ¿cómo vio todo un doctor de la ley, etcétera, va a ser tan tabú que le va a decir, ya a veces ya un hombre viejo, ¿cómo puede hacer? Esa es una forma, eso se llama la ironía joánica. Y hay muchas ironías joánicas dentro de su evangelio. Pero ¿para qué esa ironía? Para darnos a entender, porque desde aquí Jesús después va a tomar y va a decir, Jesús le responde, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, o sea, es otro nacimiento lo que yo te estoy pidiendo o le estoy pidiendo a ustedes. O sea, nosotros siendo viejos, mañosos, vaya y vea, que nos metimos en las cosas del mal. Y bueno, tenemos tiempo todavía, pero tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Esto quiere decir actitud, Y esa es la conversión. Tiempo de Pascua. Y más todavía ahora que estamos en esta segunda semana, tiempo de la misericordia. El domingo nosotros eso estábamos celebrando, ¿verdad? Ayer. Y decíamos la misericordia, el Jesús misericordioso. Tenés tiempo todavía, pero tenés que renacer, nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu quiere decir entonces de la fuente de la vida. Tú no sabes a dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va. ¿Por qué? Porque es la fuerza del Espíritu. Es la fuerza que llega a tu corazón, a tu vida. Así es que va a depender de vos, Nicodemo. Dale fuerza, ánimo. Y si te pones ante el Señor, vas a poder dar ese paso. Eso significa renacer de nuevo. Así es que ñandea y ñantende ponano con ñande yaras ella Nicodemo. Ñandea y entonces ñañemoy. Ñande ñañemoy como Nicodemo. ¿Cómo yo puedo renacer de nuevo? Dale. Ya ve pocane, ya ve iba ahí, nilan de corrupto. Nacer del agua y del Espíritu quiere decir actitudes, cambio totalmente. Y así entonces vamos a hacer este nuevo camino. Que así sea. Que así sea.